Hola, mi nombre es Daniel Pianda. En esta ocasión vamos a presentar el punto 4.5 que se llama Cimentaciones espaciadas estrechadamente, efectos sobre la capacidad de carga última del libro de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones de Braham Das. Eh, Esto lo empezamos pues, se podría decir, con una pregunta que dice, ¿qué pasaría si las cimentaciones se colocan cerca de una o de otra con condiciones similares del suelo? Esto pues se lo planteó John Douglas Stewart en 1962, donde pues hizo sus respectivos ensayos para verificar y observar qué pasaba si las cimentaciones se se, se hacían más cerca una del otro. Entonces él nos plantea cuatro casos con respecto a eso, dependiendo la distancia que esté. La primera nos dice que si el caso donde pues la separación de una a una de las cimentaciones, pues lo que va a pasar es que van a actuar independientemente, no van a tener ninguna variación, todas van a tener el mismo, van a tener condiciones similares con respecto a los esfuerzos realizados en el suelo. En este caso, pues podemos usar la ecuación de normal de s- en la cual nos dice que la carga del suelo va a ser igual al- a este medio sobre el peso específico de B por una carga. N es una carga de esfuerzos, pero esto para suelos cohesivos. Entonces, en ese caso, pues empezaríamos con este primer caso, donde es tanta la separación que actúan independientemente y no hay un sobrepuesto de cargas. En el caso número 2, pues ya se puede observar que ya empieza a haber un poquito de donde realmente las cargas empiezan a cambiar. Algo que dice y que el ranking no cambia. Entonces aquí ya se puede apreciar que la cimentación está más cerca de la una de la otra. En el caso de el A2 se puede observar que ahora empiezan a compartir. Algo que tener en cuenta en este caso es que pueden estar completamente pues unidas o como también no. Por lo tanto, van a generar unas deformaciones, como se puede apreciar en la imagen de acá, donde se puede ver como unas deformaciones del suelo. Eso pues por depender de que hay unos puntos donde van a haber cargas, pero hay otros como no, a pesar de tener una misma longitud de espacio entre cada una de las estas. Ahora nos dice. Algo que hablar un poquito del teorema de Rankine. Es un teorema que permite calcular unas presiones laterales que se ejerce sobre un suelo y sobre una estructura, en un muro con tensión o sobre una estructura. El teorema de Rankine nos dan dos tipos de presión, que es la activa y la pasiva, en el cual nos dice que que la activa ocurre cuando el suelo tiene a empujar contra la estructura, y entonces haciendo que el muro se mueva o se hacia afuera. En la presión activa, pues la presión ocurre hacia adentro del suelo, pero la estructura resiste este movimiento. En la imagen podemos apreciar un poquito más de la activa y pasiva. En este caso, la pasiva se puede apreciar de que están dentro del muro y la activa están afuera. Porque claro, porque esta va a tender hacia afuera. Tenemos el caso número 3. En ese pues nos dice que si podemos apreciar las cuñas en el suelo. Las cuñas son estos espacios que se forman como triángulos. Nos dicen que las cimentaciones formarán un ángulo de 180 grados menos 2 del ángulo de fricción en los puntos D1 y D2. Entonces, si nosotros hacemos si midiéramos estos ángulos de aquí y este de aquí, tanto de un lado como del otro estarían significativamente pues iguales.
Pues de pronto variaría un poco, pero ya es muy poca la variación que haría. Entonces ahí es donde empezamos a presentar el caso 3, que inclusive si nosotros trazamos una recta tangente en uno de los puntos, en el punto de uno y en el punto de dos, se van a dar cuenta que es un, se van a dar cuenta que son similares. En ese caso también, pues la imagen de acá nos puede apreciar de que la carga pues ya se empieza a hacer como más pareja con respecto al suelo, empieza a ser más armónica, se sobreponen una del otro. Algo que destacar es que tenemos unas relaciones de eficiencia. Aquí podemos, cada una de las anteriores nos da una ecuación. En este caso, podemos usar la ecuación, la que al principio dijimos, pero aumentándole las relaciones de eficiencia. En las relaciones de eficiencia, tanto para Q y para A, y podemos encontrar dos tipos de gráficas para encontrar cada una de estas. Como en este caso, pues entraría a ejercer mucho el, el tema del ángulo de fricción. Entonces aquí podemos apreciar que dependiendo de la X, que es la distancia que hay entre cada una de las cimentaciones sobre su dimensión, o sea, sobre su base, pues empezamos a encontrar la relación más el que más el ángulo de fricción podemos encontrar si es. Entonces, algo que destacar, la recta punteada nos dice que la zapata actuaría como una sola, entonces no hay necesidad de encontrar al igual que la otra. Pero entonces ahí es donde empieza a ser estas son las gráficas que tenemos que usar para encontrar las relaciones de eficiencia para el caso número 3. Caso número 4, pues aquí ya se puede apreciar de que es tan cerca de la distancia que hay entre una cimentación y a otra, que como se puede observar, empieza a generarse una sola estructura, una sola cimentación que soporta una sola carga. Como se puede apreciar, de las anteriores, las cuñas empiezan a generarse más unidas, las deformaciones son más extensas, entonces por eso es que el caso 4 vendría siendo donde ya realmente hay una sobrepuesta activa, una estructura sólida y únicamente. Por eso es que nos dice que ocurrirá un bloqueo y un par de cimentaciones actuará como una sola cimentación. O sea, no van a haber dos cargas puntuales, sino una sola, como se puede apreciar en la imagen, donde las cuñas llega a un punto donde se unen y ya no existe otro tipo de deformaciones. O- y listo, eso sería todo. Muchas gracias.